bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito Sensor UABC en su temporada número 13. Les saluda Carlos Hernández con muchísimo entusiasmo y mucha felicidad, ya que el día de hoy estoy compartiendo cuadro nuevamente con estos tres grandísimos conductores. La verdad estoy muy feliz y bastante emocionado también porque nuestros capsulistas el día de hoy hicieron un trabajo bastante excelente. Nos tienen muchas sorpresas y bastante contenido divertido y para nada aburrido. Por favor no se despeguen que apenas comienzan estos 30 minutos, ¿no es así, Marisol? Así es, Carlos. Hola, ¿qué tal a todos allá en casita? Hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana. Tenemos el gran placer de poder estar en la Facultad de Odontología, en donde podemos apreciar este hermoso mural que tenemos detrás de nosotros para apreciar cómo desde tiempos remotos se realizaba esta práctica y que con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando poco a poco. Han cambiado los instrumentos, han cambiado las técnicas, todo para cuidar una buena salud bucal y así tener una buena salud. ¿No es así, Brandon? Hola, qué gusto saludarlos, compañeros Juliana, Marisol, Carlos. Me siento muy afortunado porque aparte de que soy con estos maravillosos conductores, tengo la fortuna de entrar a su casa y saludarlos a ustedes, nuestro público televidente. Recuerden que este es el programa Sensor UABC del quehacer universitario. De verdad, a todo nuestro público televidente tengo una trivia para ustedes, pero sobre todo una actividad muy importante, y es la siguiente. Dentro del programa de estos 30 minutos tendremos diferentes cápsulas. Es muy importante que ustedes allá en casita hagan captura de la cápsula que más les interesó. Y claro que sí, a nuestro público televidente, recuerden que tenemos nuestra plataforma de YouTube, nuestra plataforma de Instagram y nuestra plataforma de Facebook. Hagan captura, suban la captura a Facebook para estar en contacto con ustedes, pero sobre todo que nos digan cuáles los temas más importantes que les gustaría hablar en este programa, que es el Sensor UABC, el quehacer universitario. Juliana, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, Brandon, pero como ya lo mencionó Marisol, los estudiantes de odontología realizan sus prácticas con el objetivo de cuidar el higiene bucal de todas las personas. Y cuando menciono todas las personas, es todas, ya que no nomás realizan estas prácticas para los estudiantes, sino que está abierto a todo el público y con precios totalmente accesibles. Si te interesa saber un poco más, te invitamos a que te quedes ahí en tu televisor y recuerda que esto es Sensor UABC, temporada 13.
pues amigos de Sensor UABC, gracias por seguir sintonizándonos en su programa del quehacer universitario. El día de hoy en Videografía tendremos una entrevista con uno de los maestros más queridos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Él es el maestro Alfonso René Gutiérrez, quien es una de las piezas angulares de esta maravillosa facultad porque lleva más de 30 años al servicio del estudiante. Así que para nosotros es un verdadero honor mostrarles esta cápsula de lo que fue de su homenaje. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. Continuamos con más. El profesor Alfonso René Gutiérrez, originario de Tamaulipas, escritor y catedrático de UABC, es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Llega a la ciudad de Tijuana a la edad de 10 años. Soy licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Literatura Mexicana y doctorando, pasante de doctorado en Literatura Iberoamericana. Mi pertenencia a la universidad ha sido de 36 años, pero bueno, en un momento determinado me tocó colaborar en la formación, en el proyecto de creación de la Escuela de Humanidades, y desde entonces estuve dentro de la escuela, entonces Escuela de Humanidades, ahora Facultad. Estamos hablando del 1986, cuando se creó. Para mí fue la realización de un anhelo muy que tenía yo desde hace tiempo. De hecho, yo desde secundaria, desde preparatoria, pensaba ya estudiar literatura, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, estudié literatura, etcétera, etcétera. Pues este anhelo, esta ansia que tenía y compartía con otros compañeros de generación de crear una escuela de humanidades, pues para tener un campo propicio, ¿no? de desarrollo académico, de desarrollo profesional, un campo en donde pudiéramos dedicarnos a lo que realmente nos gustaba, ¿no? Entonces, cuando se presentó esta oportunidad bajo la dirección del maestro Rubén Vizcaíno, pues obviamente inmediatamente colaboramos con él y procedimos junto con él y con otras personas a formar el proyecto, ¿no? En un primer momento pareció que iba a ser muy rápido, muy bien. Se hizo el proyecto por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo hizo era colega en la Secretaría de Educación. Y él hizo el proyecto, el primer proyecto se aprobó por la Secretaría de Educación. Bueno, de hecho lo hizo la Secretaría de Educación, se aprobó por la Rectoría, pero en ese momento hubo un problema laboral en la universidad, en donde, bueno, se fue a huelga, una huelga muy larga, muy conflictiva, y se juzgó que no era un momento adecuado para crear la escuela. Entonces, habiéndose ya aprobado, habiendo estado ya con luz verde ya prácticamente para empezar, se detuvo por estas cuestiones externas y se esperó, se decidió, se juzgó que era conveniente esperar, pasaron unos años y aparentemente aquello se había pues detenido o olvidado, cuando en un momento determinado hay un cambio en el gobierno federal. Entra un nuevo presidente y por lo tanto entra un nuevo secretario de Educación, al cual se le solicita la creación de la escuela. Me estoy refiriendo al licenciado Jesús Reyes Heroles, el secretario de Educación con el presidente Miguel de la Madrid. En el 82 entró de la Madrid en diciembre. Reyes Heroles llega a principios del año siguiente, en 83, a echar a andar el programa cultural de las fronteras,
aquí en el Centro Cultural, que estaba recién inaugurado, tenía unos meses de haberse inaugurado el Centro Cultural. Y desde esa plataforma, digamos, cultural, de política cultural, el secretario de Educación, Reyes Heroles, echa a andar el Programa Cultural de las Fronteras. Entonces, el maestro vizcaíno tuvo la idea de que los talleres que tenía la universidad en el Departamento de Extensión Universitaria, que estaban a cargo de él, cada uno de los encargados de estos talleres, que tenían a su cargo estos talleres, le presentamos proyectos en esta visita que le hizo a Tijuana, al secretario de Educación. Y como yo estaba encargado del taller de literatura, pues, y ya teníamos la experiencia anterior del proyecto que ya se había hecho, pues mi solicitud fue la carta que yo presenté, fue la creación de una escuela de humanidad. Entonces fue bien vista de nuevo, ¿no? De nueva cuenta, fue bien vista, y llegó digamos, la comunicación de México de que sí, de que pensaban, la Secretaría de Educación pensaba apoyar, y entonces, como habían pasado ya tiempo, tenía que actualizarse el proyecto, entonces se procedió a rehacerlo, ¿no? A hacer una nueva versión del proyecto. Hubo algunos cambios. Se tardó en este proceso 2 años, estoy hablando que del 84 al 86, cuando ya finalmente se abrió la escuela. En esos 2 años se afinaron las cosas, y en 86 ya se abrió la Escuela de Humanidades. Pienso que es indispensable es que se dedique uno a lo que le gusta, ¿no? A hacer aquello a lo que se siente uno atraído, ¿no? Desde el punto de vista académico. Cuando uno realmente se dedica a lo que le gusta mucho, digamos, que lo apasiona o que le gusta mucho, muchas veces, si no ve resultados inmediatos o resultados cercanos, no le importa tanto. Una de las cosas esenciales para un maestro es la vocación, ¿no? Es la vocación intelectual, y hacer lo que a uno le gusta. Quisiera yo agradecer a la facultad esta oportunidad que se me da de expresarme, este reconocimiento que se me hace, y muy especialmente al doctor Macías, que fue una iniciativa de él, fue un interés personal de él, de tener que yo tuviera este reconocimiento, y pues creo que es parte de una labor que ha estado desarrollando durante estos años, muy meritoria. Hemos visto cómo ha crecido la facultad bajo su dirección. Y junto con el doctor Macías, agradecerle a todos mis colegas, a todos los maestros, la convivencia que tuve con ellos durante todos estos años. Y por supuesto, pues a mis alumnos y exalumnos también. Muchas gracias por continuar con nosotros detectando el quehacer universitario. Me causa un verdadero placer que realicen este tipo de homenajes a grandes personajes como lo es el maestro Alfonso René Gutiérrez, quien tras varios intentos para la creación de la Facultad de Humanidades, por fin logra iniciar actividades en agosto de 1986. Un maestro que es muy querido por todos los alumnos de todas las generaciones de la facultad. Como saben, Censor UABC se preocupa siempre por llevar los temas más importantes de aquellos eventos culturales, sociales, deportivos y académicos que tienen lugar en UABC de manera divertida y dinámica. Actualmente Censor cuenta con 12 temporadas, dando inicio a la temporada número 13. Pero, ¿conoces cómo se realiza este programa? El esfuerzo y la dedicación que realizan todos los jóvenes cimarrones y, por supuesto, la maestra Concepción Bacín para transmitir todos los domingos un episodio nuevo y poner en alto el nombre de la máxima casa de estudios de la que formamos parte. Censor UABC no es un trabajo nada fácil. Hay estrés y cansancio. Sin embargo, todos aquellos que tenemos la oportunidad de pertenecer a esta larga trayectoria, hacemos esto por gusto, ponemos todo nuestro esfuerzo y de todo corazón y una inmensa cantidad de sentimientos. Censor UABC definitivamente continuará creciendo y renovándose para que ustedes allá en casita tengan el mejor contenido y de la mejor calidad. Acompáñame a ver lo que nuestros amigos de visita tienen preparado para todos ustedes.
Vamos a conocer las instalaciones de Sensor. Y recuerden que están viendo aquí esto que es Sensor UABC, temporada 13. Sean bienvenidos a la primera transmisión de esta sección en la nueva temporada de Sensor UABC. En efecto, compañera, estamos dándole inicio a esta sección en esta nueva temporada. Yo soy Ana Yancy Medina. Y yo, Ana Ortiz. Y el día de hoy estamos donde surge la magia de Sensor. Así que acompáñenos. Lilian Llamas, la nueva directora de Sensor UABC, temporada 3. Las acciones que llevo a cabo aquí en Sensor es básicamente la planificación de cada uno de los episodios. Me encargo a veces también de dar temas, de dirigir en la parte de conducción con los conductores. Me encargo también de organizar a mi equipo, establecer los tiempos de cada una de las cosas y de que todo se lleve a cabo de la mejor manera, básicamente. ¿Cómo organizo mis tiempos? Pues normalmente siempre trato de estar adelantada a lo que pueda pasar. Claro que siempre va a haber contingencias y demás, pero siempre es como estar un paso más allá. Y aun cualquier ratito libre es como Sensor y tienes que estar siempre adelantando y avanzando a lo que pueda llegar a pasar. Hola, mi nombre es Emilio Sánchez. Mi cargo aquí en Sensor es de editor general y mi trabajo es asegurarme de que todas las cápsulas sean entregadas en tiempo y forma y que cumplan con los requisitos que les pedimos y asegurarme de que el programa esté armado antes de nuestra fecha límite para mandar el programa a Síntesis TV. Hola, buenas tardes, sensores. Mi nombre es Osvaldo Pimentel Machado. Yo estoy aquí en el puesto de dirección y desempeño la labor de realizador. Lo que yo hago aquí es prácticamente en la logística del programa. Por ejemplo, yo puedo buscar, o debo de buscar más que nada, dónde van a grabar las conducciones. De igual forma, debo de verificar los tiempos de cada uno de las cápsulas para que no se extiendan o no falte tiempo dentro del programa. También estoy encargado de buscar temas dentro del programa para poder que los capsulistas tengan algún tema ya, por si ellos no han realizado algún tema, poder apoyarlos en esa parte. Mi nombre es Luis Orozco y soy editor general y camarógrafo de Sensor UABC. Mi trabajo consiste en armar todo lo que es el programa. Los capsulistas me entregan sus trabajos y yo los coloco al lado de las conducciones, que también me encargo de grabar yo. En cuanto a ser camarógrafo, lo que hago es evitar que haya tomas muy movidas, que las locaciones de las imágenes que se ven en pantalla sean las correctas dependiendo del tema. Y en edición general, antes de que se envíe a Síntesis TV el programa, yo lo que hago es acomodar la imagen y el audio para que sea un trabajo profesional. Mi nombre es David Santos y estoy en la cápsula de marcador y también estoy a cargo de relaciones públicas. En marcador lo que realizo es cápsulas acerca de actividades deportivas y asuntos deportivos en la universidad. Y en relaciones públicas, junto con mis compañeros, nos encargamos de buscar contactos y promover el programa en las redes sociales. Mi nombre es Mónica Berenice, soy capsulista en Sensor UABC. Mi sección es Foro, se enfoca principalmente en actividades artísticas y culturales dentro y fuera del campus. Hola, mi nombre es Concepción Baxen Mendoza. Soy responsable del taller de televisión y área de producción audiovisual. Y bueno, dentro de mis actividades como responsable, pues es coordinar y producir el programa de Sensor UABC y el proyecto también de Ilumina. Sensor es un programa que ya tiene varias temporadas y es un programa que está realizado por estudiantes. Entonces, cada temporada lo que se espera es que los integrantes pues puedan desempeñarse de manera profesional y que sea una posibilidad también pues de aprendizaje. Entonces, aquí algo muy importante del programa de Sensor es que cada temporada también tenga ciertas características que de alguna manera también dejen su sello, su toque, pero pues que también sea una temporada comprometida, que los integrantes de alguna manera, además de aprender, pues que obviamente también se les dé la posibilidad de profesionalizarse. Entonces se espera pues que realicen eventos, que también obviamente cumplan con sus reportajes y principalmente pues que disfruten de la experiencia.
Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula y que les haya parecido interesante. Ahora conocen un poco acerca de lo que realizan algunos de los integrantes de Sensor UABC. Yo soy Ana Ortiz. Y yo soy Ana Yancy Medina. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima y recuerden que esto es De Visita. Me siento fascinada de poder estar una vez más aquí con todos ustedes, pero no puedo dar avance a la siguiente cápsula sin antes preguntarles qué les pareció la anterior. Es importante saber el arduo trabajo que nuestros compañeros realizan para darles y brindarles la mejor información. Posiblemente ya se dieron cuenta que Sensor UABC temporada 13 cuenta con algo totalmente diferente. Así es, como ya saben, cada institución o equipo cuenta con un logo que los caracteriza. Es por eso que Sensor realizó uno propio, el cual lleva como nombre Ronnie y estará apareciendo en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Seguramente te estarás preguntando todo lo relacionado con este nuevo personaje, así que te invito a que no te muevas de tu lugar para que nuestros amigos de Lo que debes de saber te expliquen un poco más sobre este personaje, cómo es que surge la idea de crearlo, así como los bocetos que se estuvieron realizando semana tras semana y mes con mes para darlo a conocer. Y recuerda que estás en Sensor UABC temporada 13. Mi nombre es Emilio Sánchez Cabello, soy el editor general, uno de los editores generales de aquí de Sensor UABC de la temporada 13. Yo soy Lilian Llamas y soy la actual directora de Sensor UABC la temporada 3. ¿Cómo va a lucir la temporada 13? ¿Te acuerdas de todo eso que estábamos diciendo? Sí, que tuvimos que trabajar en cómo teníamos que darle una nueva imagen a la temporada, nuevos colores, nuevo personal, nuevas camisetas, nuevo todo. Teníamos que hacer completamente una remodelación total a lo que hoy se conoce como la temporada 13. Que esta temporada no sea X. Esa era mi meta. Dije que no sea aburrida, que no sea una temporada más. Dije, yo quiero que la temporada 13 haga presencia, que sea diferente a las demás. Y era lo que yo les trataba de compartir a ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de todo eso? Queríamos hacer que los espectadores tuvieran algo que recordar de esta temporada que no se hubiera visto antes. También dejamos que nuestros capsulistas tuvieran más libertad al hacer sus cápsulas, que sean más dinámicos, que queremos que tengan su estilo. La primera idea que teníamos de las cortinillas, yo había dicho que fuera sobre pintura, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que fueran cada una de las cortinillas tuvieran un elemento de pintura. Y luego ya al definir los colores, que son el naranja, el azul como complementario y ya en el terciario será el amarillo. Entonces ya teníamos estos colores como más de verano. Entonces dijimos, nos va a tocar la temporada de verano. Dijimos, ¿por qué no las hacemos playera? Lo primero que hicimos ya después de descartar la idea de pintura y después de decir, no, el verano se va a acabar y vamos a tener que volver a matarnos haciendo otras cosas, ya dijimos que cada una de las cortinillas tenga su tema como tal y aparte algo que las demás temporadas pudieran seguir utilizando. Más que nada que tuvieran su propia personalidad. Y hablando de personalidad, una de las cosas más importantes que se realizó durante esa temporada fue la creación de su mascota oficial. Que la están viendo por aquí. Sí, que la están viendo por aquí en la marcada, creo que está por ahí, hola. Esa mascota a la cual conocemos como Ronnie surgió cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas de los logos nuevos para Sensor UABC. Después de que había surgido lo de la idea de la marca de pintura o de la mancha de pintura, a mí se me había ocurrido, ¿por qué no agarramos el cimarrón que sale que está parado arriba de la pantalla? Que ha salido en todas las temporadas, era como algo icónico, algo que la profe quería, de hecho, que quedara. Sí, que es la imagen principal, o sea, no podía estar Sensor sin ese cimarrón. En un momento que estábamos en junta, pues yo agarré una hoja y empecé a hacer unos bocetos y surgió una idea original del cimarrón caricaturesco, que no tenía nombre en aquel entonces y que de hecho me quedó muy moreno. Y aquí en dirección, acá a mis ojos, y aparte de la profesora también, le gustó mucho la idea y comenzaron a salir más bocetos. También fue animado para el uso de el cintillo, el cintillo que salió con nuestro nombre hace rato. Que al principio se llamaba Raspi, de hecho, en ese entonces, en ese cubículo de la
la biblioteca, fue como que a Raspi y me lo dibujó ahí en el pintarrón. Con nuestros capsulistas les presentamos esta nueva identidad y ya fue como que Raspi o Ronnie, ya como que Ronnie el cimarrón se quedó. Que ojalá se quede aquí en Sensor por mucho tiempo, ojalá. Ahorita ya va a ser la mascota oficial de esta temporada y pues a ver cuánto dura. De hecho, me da curiosidad ver cómo lo van a tratar en las próximas temporadas. Sí, me acuerdo muy bien cuando la profesora dijo que cómo iba a ser nuestro logo, ¿no? Al principio nos dijo, pues la idea es de que el logo que se ha usado en la temporada 11 y el logo que se ha usado en la temporada 12 ya siguiera siendo el oficial para todas las temporadas que siguieran, que podíamos hacer nuevo, y ya salió el primer logo. Manteniendo la idea original que nos hizo la profe del cimarrón arriba de la televisión, pero además había puesto antenas de transmisión televisiva, personas. En general, tratando de hacer como una explosión de ideas, un collage. Siempre que empezó la temporada 3, él es el primero que viene a la mente, Ronnie. Aparte porque ya está en la marca de agua, en los cintillos, en las cortinillas. Y pues quién sabe en qué más cosas vaya a salir. De hecho, las redes sociales va a ser muy utilizado también en las redes sociales de Facebook y YouTube, supongo. Vamos a hacer uno que otro póster con él. Esperemos que a ustedes les guste tanto Ronnie como nosotros, haciendo su introducción ahora sí oficial para que vean quién es esa persona. Pues ese es Ronnie, es el cimarrón de la temporada 13. Pues lo veremos crecer aquí en Sensor UABC. Temporada 13. Y bueno, público televidente, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos desde su queridísimo hogar. Lamentablemente, como todo programa del quehacer universitario, hemos llegado a su desafortunado final. No sin antes recordarles que ustedes pueden estar en contacto con nosotros mediante todas nuestras plataformas de redes sociales, tal como lo es la página de Facebook, donde ustedes pueden ponerse en contacto, pueden mandarnos mensajes, pueden publicarnos, decirnos qué es lo que quieren ver en este programa. También es el canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos los episodios pasados, también este episodio y los próximos que están por venir de esta temporada. Sobre todo también nuestra cuenta de Instagram, aquí nos pueden seguir día con día todas nuestras actividades que realizamos en el programa. Y bueno, Brandon, hemos llegado al final. Por favor, dime tú, ¿con qué te quedas? Yo la verdad me siento muy triste de que este programa del quehacer universitario haya llegado a su fin, pero me siento muy agradecido por otra parte con ustedes, nuestro público televidente, que constantemente domingo a domingo están al pendiente de nosotros. Pero sobre todo quiero recordarles que todos los domingos en punto de la 1:30 p.m. nos pueden sintonizar por Síntesis TV y en su repetición los días miércoles a las 11:30 a.m. Asimismo, yo la verdad me quedo con la cápsula de videografía. La verdad reconozco esta labor tan impresionante que hizo este maestro por más de 30 años al servicio del quehacer universitario, pero lo más importante de esto es que continúa en nuestra facultad al servicio de ustedes. Y pues bueno, Carlos, la verdad me encantó haber compartido cuadro contigo, con nuestros amigos conductores, pero sobre todo con ustedes. Y no sin antes recordarles que nos pueden ver todos los domingos y recuerden que esto es Sensor UABC temporada 13.